invitado al doctor Jorge Luis Ortega, abogado penalista, que ahora me acompaña en estudio. Doctor Ortega, bienvenido, muchas gracias. ¿Estas reformas atacan el problema que está viviendo el Ecuador? ¿Contribuyen a morigerar los efectos de una ola de delincuencia y de violencia que soportamos los ecuatorianos? Buenos días. Muy buenos días, Wilson, gracias por la invitación y un saludo cordial a esta prestigiosa audiencia que acompaña a este medio de comunicación. Bien, yo considero que en términos generales las reformas que se han planteado y que entrarán en vigencia este 12 de mayo son positivas. Son positivas porque responden a la incapacidad que tiene el Estado para manejar los delitos y los procesos penales. ¿Por qué digo esto? Porque en efecto, si es que una persona es detenida en delito flagrante, digamos, en alta mar o en lugares recónditos de nuestro país, y no tienen el suficiente acceso rápido e inmediato a la policía para llegar a un centro poblado donde se encuentre un laboratorio de criminalística, donde se tenga que practicar alguna pericia importante o necesaria para presentarla ante el juez y justificar la flagrancia de un delito, por ejemplo, se aumente el número de horas para que pueda presentarse a una audiencia de 24 a 48 horas. Lo veo positivo porque definitivamente la insuficiencia o la falta de capacidad técnica que maneja el Estado en cuanto a la persecución de delitos le permitiría de alguna manera obtener o recabar los elementos de convicción necesarios que le sirvan como fundamento jurídico para deducir una imputación en un eventual delito a la Fiscalía General. Y se ha visto que por el escaso número de horas o el escaso tiempo y la falta de recursos inmediatos y de peritos no se ha podido trabajar en esto. Luego, lo propio con el tema de la persecución ininterrumpida en un delito flagrante que pasa de 24 a 48 horas y como bien lo ha mencionado el comandante de la policía, esto da cuenta o permitiría que la policía tenga mayor campo de acción para poder perseguir, digamos, lograr con el paradero de alguna persona que haya cometido un delito flagrante, entiéndase a aquel que se comete frente a varias personas o pues de una manera ininterrumpida en su persecución se le encuentran con vestigios, huellas, instrumentos del cometimiento de esta infracción. Por allí encuentro, digamos, que estas reformas buscan de alguna manera suplir estas deficiencias que tiene el Estado en cuanto a contar con herramientas para poder presentar un caso, digamos así, por parte de la Fiscalía General del Estado a un juez y que no quede en la impunidad por este retardo en la investigación. Se me ocurre, a propósito de la coyuntura, ¿qué sacamos con normas reformadas que a lo mejor acrecentan penas y da mayores espacios para la investigación cuando sucede lo que acaba de suceder con alias Elvi, aquel líder de la banda de los Tiguerones que ha sido capturado en la Guacharaca, un santuario al que estaba no permitido el ingreso, digamos, entre comillas, de las Fuerzas Armadas y de la Fuerza Pública. Cuando en menos de lo que duró el operativo el juez le dejó en libertad y le pide que asista con otro tipo de medidas, una situación de esta naturaleza, con reformas, con cambios, con normas, ¿usted cree que puede funcionar con esos operadores de justicia, doctor? Bien, definitivamente los delitos, la delincuencia, la inseguridad no va a calmar o no va a disminuir con el aumento de penas o con el incremento de tipos penales. Eso es un hecho, porque si así fuese en países donde, por ejemplo, existe la pena de muerte, no hubieran delincuentes, porque estarían totalmente persuadidos de seguir operando en contra de la ley por estas penas elevadas o incluso penas capitales. Pero yo creería que debemos llegar más allá de lo que, digamos, se observa y se ve. No solamente debemos pensar que los jueces o fiscales se alinean a la delincuencia organizada y por esa razón resuelven de tal o cual forma. Primero tendríamos que analizar cómo plantea el caso el fiscal que está al frente de esta investigación, porque si no plantea con los suficientes elementos y le da al juez una argumentación jurídica precisa, objetiva, sobre lo que está presentándole,
pues tampoco es responsabilidad del juez el resolver en función de esa poca calidad argumentativa y peso probatorio que presente el fiscal, por un lado. Y por otro, yo sí considero que más allá de ser reactivos y de inmediatamente suspender a los jueces que resuelven de tal o cual forma, como ha sucedido en este puntual caso, y en otros casos también, Wilson, o inmediatamente iniciar sumarios administrativos, suspensión de funciones, destituciones, etcétera, yo creo que también tenemos que ponernos a pensar de que qué seguridad le estamos dando o qué seguridad le está dando el Estado y el sistema de justicia a los operadores de justicia. Porque no puede ser simple o llanamente pensar que se alinean a las organizaciones criminales y que por eso resuelven de tal o cual forma. También puede existir temas de amenazas, intimidación, extorsión, presión y que puedan afectar a su integridad física y la de su familia. Entorno, claro. Porque si usted observa, Wilson, fiscales que investigan delitos de delincuencia organizada, y te lo digo a primera mano, yo fui fiscal 5 años en la Fiscalía Provincial de Pichincha, no teníamos absolutamente ningún tipo de seguridad. Nuestros datos están expuestos y recorriendo lo largo y el ancho del país. Y luego los jueces tampoco tienen la seguridad necesaria. Observamos a ministros de Estado, subsecretarios, con carros blindados, con carros del año, con caravanas de policías, cuando ellos no tienen en sus manos la decisión de liberar o no a delincuentes, pues ellos no están en riesgo sus vidas de una manera tan inmediata, tan presente, tan diaria como los operadores de justicia. Entonces también tendremos que considerar ese aspecto. Hay que considerar ese aspecto sin duda. Y luego, lógicamente, también algo importante, Wilson, la capacitación. Se ha perdido esa idea de que la inversión en la preparación y formación de los operadores de justicia es lo primordial. Nosotros estamos preocupados de que hayan hojas de papel, que también es importante, pero se pueden subsanar. Pero ¿y dónde está la capacitación, la preparación a los profesionales del derecho y a los profesionales en las áreas de psicología, criminalística, criminología, trabajo social, que trabajan en estas instituciones del sistema de justicia? Porque un fiscal preparado realiza investigaciones objetivas. Un juez preparado asume su responsabilidad y actúa en función de aquello. Pero igual va a estar expuesto a amenazas, presiones. Por supuesto que sí, pero entonces es un complemento. Se tiene que garantizar. Y de hecho... ¿O es momento de mirar la posibilidad de operadores de justicia sin rostro? Sí, yo creo que sí. Porque allí se podría precautelar la seguridad de quien decide. No solamente eso, porque incluso ya se está trabajando o ya se procesionaron jueces contra la delincuencia organizada, contra los delitos de corrupción. Y a mí me sorprende, por ejemplo, que no fue procesado o llevado ante estas autoridades o dirigida la operación en el caso que tú mencionabas de este líder de esta banda delincuencial, porque ya deberían haberse aplicado. Porque se presume que participó en aquel asalto que terminó con el asesinato de 9 pescadores en el puerto artesanal de Esmeraldas. Si es que la policía asegura que él participó o su organización participó en ese hecho puntual, evidentemente había más que elementos para poder continuar reteniéndole para que termine una investigación y dé frutos. Por supuesto. Y aquí, por ejemplo, Wilson, sí quisiera que se discuta en el foro académico y la posibilidad o idea de mirar hacia el derecho penal del enemigo. ¿Qué es este? El Estado tiene la posibilidad de clasificar a aquellas personas que están actuando en contra de la ley. Si es un delincuente común, debe dársele sin duda todas las garantías del debido proceso, ¿sí? Y el respetar sus derechos humanos, ¿no? Si lo cataloga el Estado como terrorista, en esa discusión están ahora. No, si se lo catalogan a estos grupos ya no como unos delincuentes comunes, sino como personas que están instaurando el terror, el miedo, con actos y operativos tendientes a este fin, darles la categoría de terroristas, lo que permitiría que se reduzcan y se flexibilicen de alguna manera las garantías del debido proceso, y esto permita actuar
de mejor para eso forma hace falta, a la Policía Nacional. ¿Y para eso hace falta una reforma? Claro, sin duda, sin duda. Y más allá que de una reforma... Le pregunto porque, mire, durante la coyuntura del gobierno de Rafael Correa, en determinado momento salían a manifestaciones y actores políticos eran procesados por rebelión y terrorismo. Y ahí no mediaba ningún tipo de reforma ni cambio a norma como el cohibo, alguna otra norma. Es decir, no es que es únicamente una percepción de los operadores de justicia para poder juzgar de una manera de acuerdo a las características de la acción, le pregunto. Es correcto, por eso te decía que no necesariamente va a enfocarse a cambiar a reformar las normas para aplicar esta posibilidad, ¿no? No es necesario. Pero claro, en ese entonces se entendía al terrorismo, se lo calificaba como terrorista a lanzapiedras, ¿no? Hoy sí estamos viendo... Y eso es discutible. Y hoy, por supuesto, porque se estaba de alguna manera criminalizando la protesta social. La protesta social, etcétera. Pero centrémonos en hoy. Hoy estamos observando que con sí tanques de gas rodeados de dinamita, con seres humanos a los que se les adhiere explosivos, con eventos como los que hemos observado en el puerto artesanal de pesca de Esmeraldas y algunos otros hechos que están al canto, ¿no? Eso sin lugar a dudas es terrorismo. Constituyen actos de terrorismo. Ya no son delincuentes comunes a los que se les debe garantizar todas las garantías básicas del debido proceso, y lo digo así muy claramente, aun cuando mi posición siempre ha sido el respeto a los derechos humanos. ¿Y de quién depende la configuración o la cualificación de las acciones? Del Estado ecuatoriano a través de una política criminal. El Estado a través de la policía que, por ejemplo, el informe policial dice, determinamos que ha incurrido en una acción de terrorismo porque puso en riesgo la seguridad de un colectivo. Se configura su conducta a los elementos constitutivos del tipo penal que constan en el Código Orgánico Integral Penal, y sobre la base de eso aplicarlo. Por eso digo que las reformas al Código Orgánico Integral Penal que entrarán en vigencia son positivas de cierta manera, porque inclusive dan la posibilidad, por ejemplo, de que se crea el agente encubierto digital, de suerte que pueda, digamos, a través de los medios telemáticos infiltrarse en las comunicaciones o pretender ser parte de estas organizaciones para obtener información necesaria. Otra de las iniciativas positivas de las reformas es la utilización del ADN, la toma del ADN de manera indirecta. Es decir, si yo no quiero facilitar muestras de mi ADN para que sean cotejadas con las que se encontró en la víctima, entonces pues lo podemos hacer de manera indirecta. Y esto es importante. Son reformas que se van haciendo en función de la necesidad y de la grave crisis de seguridad que estamos viviendo, pero estas deben estar acompañadas, Wilson, de una política de Estado firme, de una política de Estado coherente y permanente, que tome decisiones inmediatas y luego, digamos, políticas que vayan a mediano y largo plazo. Las inmediatas, tomar definitivamente el control de los centros carcelarios. No tenemos el control de los centros carcelarios ¿y qué sacamos teniéndolos a los líderes de las bandas delincuenciales en los centros carcelarios y si a partir de allí ellos siguen planificando acciones delictivas y viviendo a costa de nuestros impuestos? ¿No? Primero eso, y luego una presencia estatal más firme. Hay muchos sectores, no solamente alejados de las ciudades, dentro de las propias ciudades, donde no hay presencia estatal, no hay presencia policial. El uso de las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía Nacional en estos momentos creo que es necesario. Es justificado. Es justificado, pero ojo, temporalmente. Se está tramitando una reforma al artículo 158 de la Constitución para que sin mediar un estado de excepción se pueda aludir a ese apoyo o colaboración de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Yo estoy de acuerdo de cierta forma y no en todo en este sentido. Las Fuerzas Armadas tienen que salir sin lugar a dudas de sus cuarteles a prestar la ayuda porque estamos viviendo momentos de crisis de seguridad tremendas, pero no puede ser permanente. Tiene que ser en un tiempo o lapso determinado. No puede ser permanente. Y si lo vamos a hacer permanente, Wilson, está bien. Si lo vamos a hacer permanente, entonces se tiene que cambiar la formación profesional
La misión y la misión de estratégica de las Fuerzas Armadas, porque recordemos, Wilson y ciudadanía, que la policía tiene una formación de prevención de la seguridad, ¿no es cierto?, de la inseguridad y del trato con los ciudadanos. La formación militar es neutralización y eliminación del enemigo, ¿no? Entonces, claro, si es que van a apoyar, tendrán que también pues capacitarse y cambiar su formación profesional y adaptarla y adecuarla a las circunstancias que ahora les compete o les corresponde, digamos, colaborar para mejorar la seguridad del país. Cambios como la extorsión, que sea sancionada con 10 años y no con 7, la figura que se introdujo sobre el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes con fines delictivos. Este delito será sancionado con 13 a 16 años de cárcel, porque ahora vemos estas acciones de sicariato cometidas por prácticamente infantes, porque no tienen imputabilidad en cuanto a su condición. Es decir, esto es un cambio positivo que podría sostener o mermar este tipo de acciones. Bueno, lo que se ha hecho con el delito de extorsión es, digamos, adecuar a ciertas circunstancias para que pueda, digamos, encasillar en lo que se llama comúnmente las vacunas. Es decir, la extorsión a comerciantes, dueños de restaurantes o locales comerciales, que se les exige por parte de estas bandas o delincuentes el pago de ciertos digamos, mensualidades, semanales, diezmos, etcétera, con el fin de que no sea atentado su local. Es positivo porque de alguna manera se aclara esta figura de la extorsión. Lo propio también es positivo que se introduzca esta figura del reclutamiento de los niños, niñas y adolescentes como un delito grave, porque obviamente las bandas delincuenciales están utilizando a los menores de edad por el régimen especial o el sistema de justicia penal diferenciado de la niñez, de los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal, que obviamente son penas reducidas y son un procedimiento distinto al de los adultos, y por esta cuestión son utilizados los menores para cometer delitos. Pero yo creo que las reformas deben estar complementadas con políticas sociales. Porque si al adolescente le sigue abandonando el Estado, le niega la posibilidad del acceso a la educación, le niega el acceso a la posibilidad de trabajo, le niega el acceso a la posibilidad de servicio social o de seguridad o salud, y las bandas delincuenciales les ofrecen lo que el Estado no les puede brindar, por más sanciones que existan, por más tipos penales que se creen, por más penas elevadas que hayan, vamos a seguir teniendo el mismo problema. Pero son problemas estructurales que no se resuelven como la coyuntura. La coyuntura es una cosa y estos problemas estructurales de pobreza, de desempleo, son mucho más complejos. Por eso debemos trabajar de manera inmediata con ciertas políticas de seguridad y no confundir lo que es una política criminal con una política de seguridad. La política de seguridad ataca en estos momentos precisamente a dar respuesta estatal frente a un problema grave que se presenta de manera actual. Las políticas criminales van más allá y buscan de alguna manera establecer respuestas a mediano y largo plazo. Las respuestas a mediano plazo serían invertir más en lo público, en lo social, y luego pues también, digamos, a largo plazo tener un sistema adecuado de rehabilitación social, porque no sacamos nada haciendo lo que hace Bukele, metiendo a 60,000 personas presas y tenerlos, digamos, como ratones de laboratorio encerrados sin ningún tipo de respuesta frente a la posibilidad de que se rehabiliten o se reincorporen a la sociedad. ¿Qué va a pasar cuando todas las cárceles se llenen? ¿Qué va a pasar cuando la política Bukele no encuentre un lugar o un espacio donde colocar a un solo preso más? ¿Y qué va a pasar cuando se cambie de gobierno? Entonces, por favor, también entendamos que las políticas criminales tienen que ser, claro, actuar de manera inmediata frente a la crisis, siempre frente al problema, pero también pensar a mediano y largo plazo y pensar que no toda la vida van a estar como autoridades frente a un gobierno. Dejar un camino sentado
para que pues nuestras otras autoridades de alguna manera o forma vayan o sigan con esta política de Estado. Políticas estatales. Muchas gracias a usted, doctor, por atender esta invitación y darnos algunos elementos para entender las reformas y para analizar la coyuntura.